Buenas noches. En el presente video tutorial me voy a referir a lo que se conoció popularmente en la historia de este país como modelo agroexportador. Bien, hablar del modelo agroexportador se puede decir que es hablar de lo que fue Argentina en el contexto del liberalismo, del sistema económico conocido como capitalismo liberal. En un anterior video yo mencioné que hubieron tres presidentes o tres presidencias liberales, que se las llamó así, porque su objetivo era la inserción de Argentina en el mercado mundial como eh, lo que se conoció popularmente como granero del mundo. Bien, se le decía granero del mundo en parte por el mantenimiento de este sistema, que conocemos una vez más como modelo agroexportador. Se considera que este modelo, como el sistema económico que Argentina mantuvo entre los años 1880 y 1930. Se supone que empieza aproximadamente hacia el año 1880 porque se considera que para ese año las tres condiciones necesarias para la inserción de Argentina en el mercado mundial, o sea, la extensión de ferrocarril, la atracción de mano de obra inmigrante y la extensión de tierras a través de la conquista de la Patagonia ya estaban cumplidas. Por lo tanto, fundamentalmente a partir de 1880 se considera por la historiografía económica como iniciado el ciclo. Y en el año 1930 se considera que termina porque justamente coincide con el año del fin del liberalismo, del capitalismo liberal, con el derrumbe del mercado mundial, de la División Internacional del Trabajo. Por lo tanto, Argentina, al igual que el resto del mundo, tuvo que reinventarse económicamente. Este modelo se lo conocía como agroexportador por la sencilla razón de que consistía en la producción y exportación de materia prima hacia los países fundamentalmente industrializados. Se supone que este gráfico puede ilustrar muy bien, a ver, ahí está, acá lo achiqué un poco más. Este gráfico ilustra bastante bien cómo era el sistema. Básicamente, los inmigrantes procedentes de Europa servían como mano de obra, como colonos, en las grandes extensiones de tierras poseídas fundamentalmente por terratenientes y por capitales ingleses, y al ser mano de obra producían, extendiendo la producción a través de ferrocarril hacia los puertos, y de ahí la producción se regresaba fundamentalmente hacia Europa. En otras palabras, desde Europa provenía el capital, los trenes, la mano de obra, se producía y toda la mercadería volvía como mercadería para vender en la Europa ahora industrial, ya que Europa ahora siendo un territorio industrializado requería de materia prima. Esa materia prima iba a venir de Argentina y de otros países de Latinoamérica también volcados a la producción primaria. ¿Qué significa? Dentro de este modelo económico, la industria casi parecía no tener lugar, sin embargo, no fue así. Había cierta industrialización en este país, pero la industria existente en este país era una industria que complementaba la producción agropecuaria, o sea, la producción agroexportadora. Por ejemplo, como se ve en la imagen, había mataderos, habían frigoríficos y habían saladeros, fábricas que de algún modo complementaban la producción del campo. En el caso de los mataderos, servían como eje industrial para el procesamiento de la carne vacuna que procedía del campo, la preparación del frigorífico, que mantenía conservada la carne para luego su eventual transporte a los países compradores. Por más de que Argentina en aquellos años se encontraba entre las primeras economías mundiales, lo cierto es que el modelo presentaba un fuerte problema, que era la dependencia por parte de los países industrializados.
Dicha dependencia se empieza a notar a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra, que era el principal comprador de Argentina de materia prima, entra en guerra y al imponer una economía de guerra para poder solventar los gastos de la misma, deja de comprar gran parte de la mercadería que le compraba Argentina en materia de carne, trigo, cereales, que era lo que producía fundamentalmente Argentina. Eh, y eso hace que el país de algún modo se paralice por la guerra, provocando las primeras reacciones ante el conflicto bélico, pero fundamentalmente ante la parálisis económica que eso suponía para el país, ya que al no poder vender la producción se detenía y eso hacía que los frigoríficos, fábricas, etcétera, también entrasen en recesión. Otro detalle a considerar es que este nuevo modelo económico va a traer también la formación de una clase obrera argentina, de un sector proletario argentino. La base de esta clase obrera argentina fundamentalmente fueron los mismos inmigrantes atraídos por las promesas de grandes riquezas, ¿sí? Em, que sin embargo se vieron truncadas por la realidad que presentaba Argentina. Todas las tierras estaban ocupadas. Por lo tanto, los inmigrantes podían llegar y trabajar, pero como colonos, o sea, como arrendatarios, como si alquilaran la tierra de los terratenientes a cambio de trabajo, casi casi condiciones feudales. Por supuesto que los abusos terratenientes en el campo, sumados a los abusos de una incipiente burguesía industrial en las ciudades, o sea, en los mataderos y en los sagraderos, como ya mencioné, tuvo lugar a reacciones por parte de la clase obrera en las ciudades y de los campesinos en el campo. Recordemos una vez más que la procedencia de la mano de obra en este país era europea, italiana, española fundamentalmente. Y en Europa también ya habían iniciado los movimientos obreros que sacudieron también en parte a la burguesía europea en busca de derechos laborales que para la época no existían. Por lo tanto, el movimiento obrero europeo tuvo que, a través de distintas estrategias, tuvo que forzar dichos derechos. Lo mismo pasó acá en Argentina. Entre los movimientos más destacados vamos a encontrar el sindicalismo, vamos a encontrar al anarquismo, al socialismo, los cuales comienzan a unificar a la clase obrera bajo una conciencia de clase que con el tiempo va a empezar a hacer cada vez más reclamos. Vamos a puntualizar tres hechos fundamentalmente a los cuales quiero hacer referencia. El primero de esos hechos es lo que se conoció como grito de Alcorta, una gran huelga de chacareros, de pequeños arrendatarios, de colonos, que se originó en la localidad santafesina de Alcorta, el cual inició una huelga que se fue extendiendo a distintos puntos del país, generando en una gran huelga a nivel nacional por parte de todos los campesinos, todos los colonos, aquellos que alquilaban la tierra de los terratenientes. Esa huelga reclamaba fundamentalmente menos abusos por parte de los contratos arrendatarios de los terratenientes que constantemente abusaban de los mismos. Este hecho ocurrió en 1912. El siguiente ocurre en 1919, ya no en el campo, sino en la ciudad. Se lo conoció como Semana Trágica, una serie de revueltas, de huelgas obreras ocurridas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, las cuales fueron reprimidas duramente, a una represión muy salvaje, muy fuerte por parte del ejército, la policía y grupos parapoliciales procedentes de sectores de la oligarquía terrateniente
los cuales generaron con una gran cantidad de muertos, entre fundamentalmente sindicalistas, obreros, etcétera. Y el tercer hecho puntual al cual quiero hacer referencia ocurrió en 1921 y se lo conoció como Patagonia Rebelde. Fue una gran cantidad de huelgas que se generaron en la Patagonia por parte de sindicatos fundamentalmente anarquistas que generaron un efecto dominó en toda la Patagonia, paralizando estancias enteras. En respuesta a esto, el gobierno envió al ejército, el cual decidió una represión quizá hasta más fuerte que la de 1919. Dicha represión terminó en el fusilamiento sistemático de un montón de obreros, obreros, chacareros, jefes sindicales, que fue un duro golpe, un escarmiento muy fuerte al movimiento obrero en la Patagonia. Sin embargo, eh, todo esto también contribuyó a que la clase obrera argentina, que iba cada vez más en ascenso, fuera unificándose cada vez más. No solo entre los inmigrantes italianos, españoles, europeos en general, sino también entre sus hijos, ya ahora convertidos en ciudadanos argentinos. Así fue como el modelo agroexportador como que acentuó la lucha de clases en este país. Una lucha que fundamentalmente se expresaba entre dos sectores, la oligarquía terrateniente y la clase campesina, los colonos o inmigrantes italianos, españoles y obreros argentinos, por supuesto. Finalmente, como ya mencioné, el modelo agroexportador va a llegar a su fin en 1930 junto con el mercado mundial y, en otras palabras, el liberalismo. De esta manera, culmino con la parte que implica liberalismo en Argentina. Muchas gracias.